En este tutorial vamos a hablar sobre búsqueda de literatura en bases electrónicas de datos. Este proceso toma gran importancia debido a el crecimiento de la práctica de la medicina basada en pruebas, donde justamente uno de los objetivos es identificar aquella evidencia científica relevante para responder a una consulta del ámbito clínico. ¿Qué se entiende por una búsqueda sistemática de la literatura? Es un conjunto de procedimientos replicables o reproducibles de tipo automatizado o manual que tienen como propósito identificar y recuperar todas las referencias de estudios o documentos que responden a una consulta o pregunta específica. Es decir, aquellos estudios que puedan cumplir los criterios de elegibilidad de una revisión sistemática. La búsqueda sistemática de la literatura es la columna vertebral de una revisión sistemática de la literatura. Como ya lo dijimos, la búsqueda sistemática es parte de la revisión sistemática. Una buena revisión sistemática debería incluir una búsqueda sistemática y exhaustiva de la literatura. Se entiende por búsqueda exhaustiva aquella búsqueda que incluye todas las fuentes de consulta relevantes para identificar los estudios objeto del análisis de la revisión. Luego, no es lo mismo una búsqueda sistemática que una búsqueda exhaustiva y que una revisión sistemática. ¿Qué atributos debe contener una buena búsqueda sistemática de la literatura? En principio, debe ser una búsqueda objetiva, debe estar orientada por una pregunta clara y precisa, debe ser una búsqueda reproducible, idealmente debe ser una búsqueda con alta sensibilidad, exhaustiva, debe de ser una búsqueda con un adecuado balance entre la sensibilidad y la especificidad, entre el conjunto del volumen de información que vamos a revisar y el tiempo que está disponible para llegar a una respuesta a la pregunta que orienta la revisión. Además de eso, la búsqueda debe contener una estrategia parsimoniosa, es decir, con el menor número de términos de búsqueda posible para llegar a identificar los estudios relevantes. Entre las utilidades de una búsqueda sistemática de la literatura tenemos identificar el nivel de conocimiento sobre un tema, lo que algunos llaman el estado del arte, identificar ideas susceptibles de investigación, actualizar conocimientos e informar la toma de decisiones. Una búsqueda sistemática de la literatura debe tener un adecuado balance entre la sensibilidad y la especificidad. El objetivo principal es evitar el silencio documental, que no encontremos algún estudio que pudiese responder a la pregunta de interés. En últimas, lo que tratamos con una buena búsqueda sistemática es identificar todos los estudios relevantes, publicados, no publicados, en proceso de publicación e incluso aquellos estudios que están en progreso. Lo que queremos evitar son resultados incompletos, un sesgo de selección, un sesgo de publicación o que el conjunto de estudios que identificamos no sea representativo, es decir, que se pueda ver afectada la generalizabilidad de los hallazgos de nuestra búsqueda. Hablemos específicamente de la búsqueda electrónica de literatura. Es la búsqueda que se hace en bases electrónicas de datos. Esas bases electrónicas de datos son recursos que indexan todos los artículos que resultan de la investigación. Las principales bases electrónicas para una revisión sistemática son Medline, Embase, la biblioteca Cochrane con todos sus recursos y LILATS. De acuerdo con las recomendaciones para la conducción de revisiones sistemáticas de la literatura dadas por la colaboración Cochrane, idealmente las revisiones deberían contener o cubrir una búsqueda como mínimo en Medline y en el registro Central, que es el registro especializado de ensayos clínicos de la colaboración Cochrane.
De acuerdo con la herramienta AMSTAR, que es la lista de chequeo que se emplea para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas, al menos deben haberse consultado dos fuentes o dos bases electrónicas de datos. Se recomienda entonces incluir como mínimo Medline, Embase y los recursos de la biblioteca Cochrane. Hablemos un poquito de Medline. Medline es la principal base de datos en literatura biomédica. Podemos acceder a esta base de datos a través de diferentes interfaces. Una de ellas es PubMed, que es una interfase gratuita. Otra de ellas es Ovid, que es una interfase, una plataforma licenciada. PubMed cuenta con 16 millones de referencias desde su fundación, desde el año 1950. Cubre, indexa publicaciones provenientes de cerca de 5.200 revistas, maneja 37 idiomas, tiene una actualización mensual y, como ya lo mencioné, se puede acceder a ella a través de diferentes plataformas. La más común o la más usada, PubMed. Embase es otra de las bases electrónicas de datos de importancia en literatura biomédica. Embase tiene una cobertura especial de investigaciones que son producidas en Europa. Contiene cerca de 12 millones de referencias desde 1974, 4.800 revistas. Este punto es importante. Contiene 1.800 revistas no indexadas en Medline, y ahí que se deriva la importancia de buscar tanto en Medline como en Embase, aún teniendo un porcentaje importante de publicaciones duplicadas. Maneja cerca de 30 idiomas, tiene una actualización semanal y requiere suscripción. La biblioteca Cochrane es uno de los recursos también importantes cuando se desea hacer una revisión sistemática de la literatura. La biblioteca Cochrane tiene diferentes recursos, entre ellos Central. Central es el registro de ensayos clínicos propio de la colaboración Cochrane. Central se alimenta de la información publicada en Medline, en Embase y en otros recursos. Contiene aproximadamente 650.000 registros de ensayos clínicos aleatorizados y de pseudoexperimentos. LILADS es otra de las bases de datos relevantes para desarrollar una búsqueda sistemática de literatura. En LILADS vamos a encontrar principalmente información que se produce a nivel de la región de las Américas y el Caribe. Vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una búsqueda sistemática de literatura. En esencia, hablamos de 4 pasos. El primero, debemos identificar cuáles son las fuentes de información que vamos a consultar. Esto debe ir en concordancia con la pregunta que orienta la revisión. El paso 2 corresponde a diseñar una estrategia de búsqueda, una sintaxis de búsqueda para consultar en cada una de las fuentes de información. El paso 2 corresponde a diseñar una estrategia de búsqueda genérica para todas las fuentes de información que se van a consultar. En el paso 3, la idea es adaptar esa estrategia de búsqueda genérica al lenguaje específico de cada una de las fuentes de información. Y el paso 4 es el reporte de la búsqueda y de sus resultados, la gestión documental del proceso. ¿Qué es una estrategia de búsqueda? Es la traducción de una pregunta de investigación al lenguaje de la base de datos, al lenguaje documental, identificando los términos específicos y combinándolos adecuadamente. ¿De qué se compone una estrategia de búsqueda? Del lenguaje controlado, hablamos de los términos mesh, hablamos de los términos entry, hablamos de los términos dets, que ya vamos a ver un poco más adelante, hablamos de los términos del lenguaje libre, hablamos de truncadores, operadores de proximidad, operadores booleanos, filtros por tipo de estudio, también conocidos como filtros metodológicos, y de otros límites de los cuales disponen las bases de datos para hacer un poco más específica el número de artículos a revisar. Miremos entonces los pasos específicos ya para desarrollar, diseñar una estrategia de búsqueda. El paso 1 es identificar en el lenguaje natural todos los conceptos claves que contiene la pregunta.
La pregunta idealmente viene formulada en el formato pico: población, intervención, comparación y resultados. En el siguiente paso, se intenta traducir esos conceptos del lenguaje natural al lenguaje de la base de datos, al lenguaje documental. En otras palabras, buscamos los términos controlados propios de cada base de datos. En el tercer punto, se debe decidir entre explotar los términos controlados o hacer una búsqueda enfocada. Ya vamos a ver adelante un poco esto. En el paso 4, se buscan términos alternativos, sinónimos, variaciones ortográficas, abreviaturas, acrónimos, nombres comerciales incluso. En el paso 5, se verifican que los términos de búsqueda estén escritos de forma correcta. En el paso 6, se aplica cuando corresponda los truncadores y los operadores de proximidad. 7. Combinar los términos a través de la lógica de los operadores booleanos. 8. Emplear los filtros metodológicos, filtros que son específicos para cada diseño que mejor responde a la pregunta de investigación. Y considerar otros límites. En el paso 9, una vez ya tenemos una estrategia de búsqueda genérica, es necesario personalizar, adaptar esa sintaxis de búsqueda genérica a cada una de las bases de datos. Y esto es porque no todas las bases de datos tienen el mismo lenguaje. Se recomienda en el paso 10 probar el desempeño de cada una de las estrategias. En el paso 11 corresponde a la gestión documental, exportar las referencias identificadas por la búsqueda y elaborar un reporte, es decir, una bitácora que dé cuenta del paso a paso y de los resultados de cada una de las búsquedas. Hablemos un poco sobre la estructura básica de la estrategia de búsqueda. El diseño de la estrategia de búsqueda viene orientado por la pregunta de investigación, que idealmente debería estar formulada en formato pico: población, intervención, comparación, resultados y diseño del estudio. Para efectos de una búsqueda de literatura, se recomienda incluir los términos relacionados con la población, la intervención y el tipo de estudio. Miremos un ejemplo. Si estuviéramos interesados en conocer sobre la efectividad de un conjunto de medicamentos para el tratamiento de trastorno depresivo, en los términos de la población tendríamos los que hemos señalado acá en rojo. En el siguiente conjunto de la estrategia de búsqueda, los términos correspondientes a los medicamentos, a la intervención. Y el tercer conjunto corresponde a los términos relacionados con el diseño del estudio, en este caso, revisiones sistemáticas. ¿Qué es el lenguaje controlado? También conocido como descriptores. Es una o varias palabras que intentan representar un concepto. Estos términos del lenguaje controlado son términos estandarizados que conforman lo que se conoce como tesauros. Los tesauros son los diccionarios de cada una de las bases electrónicas de datos. A través de esos diccionarios se etiquetan y se indexan los documentos en las bases de datos. En el caso de Medline tenemos los términos mesh, para Lilacs los términos dets y para el caso de Embase los términos entry. Es importante precisar que descriptor es diferente a la palabra clave. No todas las palabras claves son descriptores. Por eso es fundamental traducir esas palabras claves del lenguaje documental a el diccionario de cada una de las bases de datos. Veamos un ejemplo.